que nos recuerdan que toda la gloria es para Él, es de Él. Si estamos reunidos hoy aquí, no es por nuestros méritos, es porque Él nos ha llamado, Él nos ha convocado, Él nos redimió. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, en esta mañana queremos culminar la serie acerca del hogar y la familia. Comenzamos hablando acerca del origen de la familia, luego hablamos acerca de la necesidad de instruir a nuestros niños en los caminos de Dios. El domingo pasado con David estuvimos también viendo la necesidad de cultivar una vida espiritual en nuestros hogares, y ahora queremos mirar de cerca cuál es el deber que le corresponde a los esposos y las esposas dentro del matrimonio. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 33. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en este momento en que hemos abierto tu palabra, hemos compartido la lectura, en reverencia nos presentamos delante de ti, pidiéndote la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Porque nuestro deseo no es que salgan de aquí opiniones personales ni palabras humanas, vanas y vacías. Nuestro deseo es que tu palabra sea predicada desde el púlpito. Señor, a través de tu Espíritu Santo, que este mensaje pueda llegar a la mente de mis hermanos, descender al nivel del corazón y produzca fruto al 100%. Que aprendamos los principios y valores que tú quieres transmitirle a tu iglesia en este tiempo. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el concepto cristiano del matrimonio es un concepto único. No existe ningún otro concepto que se asimile al concepto de matrimonio cristiano. De hecho, la forma cristiana de ver el matrimonio es muy diferente a la forma en que comúnmente la gente lo ve. ¿Cuál es el concepto que el mundo normalmente tiene del matrimonio? Vamos a ver algunos conceptos desde el punto de vista humano, desde la perspectiva humana. Y uno de esos conceptos es que el matrimonio es puramente físico. Es decir, es algo basado casi exclusivamente en la atracción y gratificación sexual. Eso es lo que nos vende Hollywood, ¿verdad? A través de las películas. Un hombre y una mujer se encuentran en una discoteca, entonces a la noche ya tienen intimidad y bueno, al día siguiente están tan enamorados que con pena de mano se casan. No hace falta ser muy inteligentes para saber que ese tipo de matrimonios es tan frágil que no va a perdurar ni lo que duró esa noche de la cita. Otro concepto que tiene el mundo también es que es, por cierto, un poquito más inteligente, según el cual el matrimonio es una invención humana, es un producto, es una construcción social. Que hubo un momento de la historia en que la sociedad primitiva era muy promiscua, o sea, los hombres se apareaban entre sí, no había ningún orden, ninguna regla. Entonces fue necesario que
se estableciese como algo correcto, apropiado y bueno instaurar la monogamia, es decir, la unión entre el varón y la mujer, pero no pasa de ser una creación humana. Otro punto de vista también muy común desde la perspectiva de la gente del mundo es que el matrimonio entero, completo, se ve desde una expectativa de problemas. O sea, el matrimonio en sí es un problema. Ustedes van a ver que cuando se casa alguien del mundo, ¿qué le dicen sus amigos? Está perdido. Ya fuiste, ya te perdimos, ahora se vienen los problemas. Y lo ven como una institución en donde los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Ese es un concepto humano, mundano. Ahora, ¿cuál es el concepto del cristiano? ¿Cómo el cristiano tiene que ver el matrimonio? Lo primero que tenemos que señalar aquí, conforme hemos dado la lectura también, es que el concepto cristiano del matrimonio es total y solamente gobernado por las enseñanzas de las Escrituras, tanto en el Antiguo y del Nuevo Testamento. No se trata de lo que yo piense o yo opine del matrimonio, se trata de lo que dicen las Escrituras de lo que es el matrimonio. Por otro lado, el matrimonio no es una invención o arreglo humano. El matrimonio es una institución creada por Dios. Dios, en su soberanía, en su infinita gracia y bondad, ha designado, ha establecido y ha preparado esta institución para que hombres y mujeres puedan dentro de ella desarrollarse, complementarse y cumplir el propósito para el cual han sido llamados. Finalmente, el matrimonio hay que entenderlo como un conjunto también de reglas que están preestablecidas. ¿Dónde están esas reglas? Están en la palabra de Dios. El matrimonio solamente puede ser entendido, y esto es muy importante, desde la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia. Por eso un verdadero matrimonio solamente lo va a entender un creyente, porque es el creyente el que conoce cómo opera la doctrina de Jesucristo y la Iglesia. El matrimonio nos dice aquí, conforme a la lectura de Efesios capítulo 5, que el matrimonio tiene que ser un reflejo de la relación de Jesucristo con su Iglesia. Si alguien no entiende esa relación, entonces tampoco va a llegar a comprender lo que es un matrimonio. Ahora, nosotros nos sorprendemos de que hoy en día en el mundo hay tantos divorcios, proliferan los divorcios. Lastimosamente también hay divorcios entre creyentes, en la comunidad de la fe. Y algunos se sorprenden del índice, de cómo se va aumentando el índice de divorcios, pero no tiene que preocuparnos, hermanos. Lo que tiene que preocuparnos realmente, o lo que tiene que asombrarnos y llamarnos la atención es por qué no hay tantos divorcios. Porque de acuerdo al concepto que el mundo tiene del matrimonio, nos tiene que sorprender que haya todavía parejas que con un concepto tan erróneo y tan equivocado permanezcan juntas. ¿Cómo es posible? Bueno, hay riñas, hay peleas y el hogar es un cuadrilátero de kickboxing, pero ellos están ahí, permanecen. Entonces, lo que nos debería de asombrar no es que haya tantos divorcios, sino que no haya lo suficiente, considerando el vago y vacío concepto que tiene el mundo con relación a esta institución. Ahora, hay una gran y abismal diferencia entre lo que es el matrimonio entre personas cristianas y lo que es el matrimonio entre la gente del mundo. Y una de esas diferencias es que el matrimonio entre creyentes se fortalece, es más hermoso y cada vez más glorioso conforme pasan los años. Es como el buen vino, que mientras más añejo es mejor. El matrimonio del mundo, ¿cómo es? Se va deteriorando, cada vez hay más distanciamiento, los pleitos y las peleas se acrecientan, las discusiones cada vez son más fuertes, y a veces no hay discusiones incluso, y eso sí es un síntoma grave porque ya hay una separación. Es decir, que probablemente estas personas que no están discutiendo ya se han resignado a la condición de su matrimonio. Así es el matrimonio en el mundo. Ahora nosotros vamos a la Biblia y encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, que hay una serie de principios y por sobre todo donde se establecen, son principios que nos demuestran cuál es el deber tanto del varón como
de la mujer dentro de ese matrimonio. Lo primero que nos dice en el versículo 22 es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hermanos, este es uno de los versículos más controversiales de toda la Biblia, más todavía en nuestro tiempo, en esta sociedad. Pero tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que en su ordenamiento de la vida humana ha establecido ciertos roles de liderazgo y de autoridad. Debido a que esa autoridad, aunque es ejercida temporalmente por el ser humano, viene de Dios, es por eso que los otros deben someterse conscientemente a esa autoridad. Y la sumisión en términos bíblicos, queridos santos y amados de Dios, no es otra cosa que la sumisión, que el reconocimiento humilde del ordenamiento divino de Dios para la humanidad. Dios ha establecido un orden. Y la sociedad como institución y el matrimonio como institución requiere de un orden. Y el reconocimiento humilde de ese orden, de que hay un líder y de que si hay un líder hay otros que lo tienen que seguir, eso sencillamente es reconocer el orden impuesto por Dios, el orden divino de la sociedad. Si ignoramos esta realidad, vamos a vivir una anarquía. Tiene que haber una autoridad. Ahora, el gran inconveniente con el tema de la sumisión, cuando nosotros hablamos del matrimonio, es que no se comprende en términos bíblicos. Normalmente cuando nosotros queremos saber acerca de la sumisión, vamos a un diccionario y vamos a encontrar ahí un concepto. Pero el concepto que encontremos aquí va a ser muy diferente de lo que la Biblia nos dice. Nosotros queremos revelar esta mañana, de hecho ya ha sido revelado, pero queremos comprender qué significa realmente sumisión desde el punto de vista bíblico y qué significa también la autoridad del varón desde el punto de vista igualmente bíblico. Porque uno de los grandes problemas, queridos santos de Dios, es la autoridad. Es la autoridad. El caos en el mundo se debe a la falta de respeto a la autoridad. Hoy en día los hijos desobedecen a sus padres, tienen problemas con sus autoridades en las escuelas. Hay problemas a niveles políticos por no querer reconocer la autoridad, por no querer someterse a esa autoridad. Entonces, los grandes problemas son a partir de la falta de respeto a la ley y a la autoridad. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12, nuestro Señor Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, dice que va a aumentar la maldad. Y por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra para maldad allí deriva de una palabra griega que es anomian. Anomian. A es ausencia, nomos es ley. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a aumentar? La ausencia de ley o la ausencia de autoridad. Y es por esa razón que el amor de muchos se va a enfriar. Es por esa razón que cada vez van a aumentar los conflictos, los problemas, porque va a haber una falta de respeto absoluta a la autoridad. Y el amor se va a enfriar. El amor se enfría cuando no hay respeto hacia la autoridad, cuando los hijos son desobedientes a los padres, cuando la esposa toma acciones e iniciativas a espaldas de sus esposos, hay problemas. Vamos a tener un gran caos dentro de la familia. Y a eso es lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de que la maldad de muchos se iba a enfriar. Anunían la ausencia de ley, ausencia de autoridad. Ahora, muchas mujeres hoy en día se han levantado este movimiento feminista, ¿verdad?, que se revela justamente contra la verdad de las Escrituras, porque dicen, bueno, esos eran temas culturales y bueno, las mujeres eran sometidas en aquel tiempo, vivían en una opresión, la cual hoy en día no se ve, pero cuando viene la palabra sumisión, entonces directamente relacionan con esa explotación que sufría la mujer en la antigüedad. Y es cierto, hay que reconocer que en muchas culturas a lo largo de los años las mujeres fueron explotadas, las mujeres fueron ultrajadas, eran esclavas dentro de sus mismos hogares, eso es cierto. Ahora bien, de hecho, hasta los judíos, hermanos, tenían un concepto muy bajo de las mujeres. Una de las oraciones matutinas de un judío, por ejemplo, consistía en agradecer a Dios por no haber nacido pagano, esclavo ni mujer. Vemos el concepto bajo que tenía el judío acerca de la mujer.
Pero luego vino un hombre que dignificó a la mujer de una manera extraordinaria y que igualó a la mujer con el hombre. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le devolvió a la mujer esa dignidad que ya estaba en la creación. Esa dignidad que ella es igual que el varón. Recordemos aquel pasaje de la mujer adúltera en Juan capítulo 8, ¿verdad? Esta mujer, vienen los fariseos y los escribas y presentan a la mujer ante Jesucristo y le dicen: esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley de Moisés ordena apedrearla. Y acá la gran pregunta es: ¿y el tipo? O sea, ¿el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Vemos la selectividad allí también de los judíos. O sea, vamos a aplicar a rajatabla contra la mujer que es poco menos que un hombre, pero el hombre tiene una dignidad diferente. El hombre tiene un estatus diferente, a él lo vamos a respetar. Jesucristo, ¿qué dijo? Bueno, él eximió de culpa y pena a esta mujer. Y lo que le dijo fue: ve y no peques más. Lo cierto es que Jesús puso en igualdad de condiciones al varón y a la mujer. Por lo tanto, obviamente cuando Pablo era cristiano, así que creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y Pablo, como seguidor de Jesucristo, no iba a utilizar nunca la palabra sujeción o sumisión en un sentido de inferioridad para la mujer. Cuando Pablo habla aquí, o cuando le adjudica a las esposas el sinónimo, la palabra sumisión, en realidad no está empleando el sinónimo de inferioridad. Es importante distinguir entre lo que es una persona y lo que son sus roles o funciones. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de funciones. La mujer es igual al varón. Está en el mismo nivel, pero tienen funciones o roles diferentes. De hecho, el apóstol Pablo mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 28, nos dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni esclavo, varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Entonces, él claramente está poniendo a la mujer al mismo nivel que el varón. Ahora bien, sumisión no significa que la mujer tiene que permanecer enteramente pasiva, que nunca puede emitir opinión alguna, que no puede tener criterio, que siempre tiene que callar. La mujer calla en la congregación. No, a eso no se refiere la sumisión. Lo que significa es que la mujer no puede ser culpable de acciones independientes. ¿Qué significa esto? La mujer no puede tomar iniciativa propia sin consultarle al esposo. Recordemos, es una mujer casada, es una esposa. La iniciativa y el liderazgo, según las Escrituras y según el principio de orden que el Señor estableció, le corresponde al varón. Claro que la mujer puede influir en su marido, claro que puede tener una opinión y puede emitir una postura con relación a ciertas cuestiones, pero es el marido quien finalmente toma la decisión. Es interesante que precisamente cuando nosotros vemos aquí en este pasaje que leímos, se da la analogía del cuerpo, ¿verdad? Hay una cabeza y hay un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? El varón. ¿Quién es el cuerpo? La mujer. Obviamente, el cuerpo no puede actuar en forma independiente de la cabeza, porque si no hay un problema grave. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo de repente comienza a tener algún tic o se mueve solo? Parkinson. Hay una enfermedad, hay un problema grave. El cuerpo no puede moverse solo, de forma independiente, a no ser que haya una anormalidad grave en el cuerpo o una afección grave. De la misma manera, del mismo modo, tampoco la cabeza puede hacer con el cuerpo lo que quiera. Tiene que haber una armonía, porque de lo contrario también nuestro cuerpo se va a ver afectado. Y aquí vamos a ver enseguida cómo se da esta perfecta relación y esta hermosa comparación que establece el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, de la relación de la mujer y el varón dentro del matrimonio con Jesucristo y su iglesia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado también de no sobreestimar la enseñanza bíblica acerca de la autoridad. O sea, el hecho de que el hombre tenga autoridad no significa que tiene que ser un tirano. No es que el hombre puede obligarle a hacer a su mujer lo que quiera, y tampoco la mujer tiene que obedecer incondicionalmente, porque por encima de ambos está Dios.
Recordemos en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y los apóstoles se presentaron, fueron llevados para comparecer ante el Sanedrín, les dijeron: no les es permitido a ustedes predicar el nombre de Jesús. ¿Y qué les dijo Pedro? Es preferible o es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El varón tampoco puede obligar a la mujer a hacer cosas que vayan en contra de los principios y valores que Dios ha establecido, que Dios ha impuesto. Por ejemplo, no le puede impedir a su mujer desarrollar su fe o vivir su fe. En ese caso, la mujer perfectamente puede desobedecer, puede no observar esa conducta que el marido le está exigiendo. Si el marido le exige: ya no quiero que vayas a la iglesia, ya no quiero que prediques acerca del Evangelio, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Dios está por encima del marido y ella puede desobedecer. Encontramos también, por ejemplo, el caso de cuando el marido quiere presionar a su mujer a realizar actos en la intimidad que no vaya conforme a los principios bíblicos o que puedan resultar lesivos para ella. Obviamente ella puede oponerse. No se trata de una obediencia ciega ni incondicional. Y el marido no puede ser un tirano. Ahora, ¿cuál es esta autoridad, el origen de esta autoridad que Dios le dio al hombre? Vamos a ver que hay dos grandes motivos a los cuales el apóstol Pablo va a apelar para decirnos que la autoridad ha sido dada por Dios mismo. En primer lugar, vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. 1 Timoteo 11 al 13. Vamos a leer juntos. 1 Timoteo capítulo 2, 11 al 13. Dice la mujer: aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es difícil de entender. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y aquí uno puede pensar: sí, pero esa era una cultura diferente. O sea, obviamente los judíos eran mucho más conservadores y impedían a las mujeres hablar en la congregación. Ahora, en realidad no es hablar, cuando habla de que la mujer tiene que aprender en silencio, no se está refiriendo a que la mujer no pueda enseñar, porque claramente vemos en Tito capítulo 3 que las mujeres pueden enseñar, las más ancianas a las más jovencitas. De hecho, las mujeres también pueden enseñar a los niños. Loida y Eunice, por ejemplo, enseñaron a Timoteo. A lo que se está refiriendo aquí es en términos de la iglesia, de congregación. Y hermanos amados, aquí encontramos el principio de que no existe el pastorado femenino. No existen pastores. No permito a la mujer enseñar ni ejercer. No es que no se permite en absoluto, ni no permito ejercer dominio sobre el hombre. Dominio sobre el hombre. Cuando alguien está liderando, ya sea su hogar o la iglesia, está ejerciendo una suerte de dominio sobre el hombre. Y reiteramos, uno puede decir: sí, pero esos eran preceptos culturales, esa era la cultura de aquella época. Noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13: porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo está dando un argumento teológico, no es un argumento cultural. Pablo está dando un principio de creacionismo. La creación ha establecido esto, y lo que ha establecido la creación, no hay cultura, hermanos, que la pueda destruir. Esto se estableció en el origen. Hay un libro que escribió Friedrich Engels, uno de estos comunistas, ¿verdad? Promotores del comunismo. Y él escribió un libro conocido como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y allí decía él que, en principio, en un estado primitivo, las mujeres eran quienes ejercían el dominio. El famoso matriarcado. Las mujeres eran las que mandaban. ¿Cuál era la idea? Bueno, destruir el concepto de familia, que haya una anarquía, que todos somos iguales. Pero él decía que las mujeres, en principio, eran las que mandaban. O
Nosotros sabemos eso, que en una sociedad primitiva lo que imperaba que era la fuerza física, y las mujeres físicamente, y esto no es peyorativo, hermanos, claramente las mujeres son más débiles. Entonces, ¿quién era obvio que iba a ejercer el dominio? El varón. ¿Y por qué Dios le dio más fuerza al varón? Es obvio también, por un principio dominante, para que él ejerciera el liderazgo. Entonces, nunca existió tal cosa como el matriarcado, de que las mujeres eran las que gobernaban, porque era imposible en una sociedad primitiva. Y por eso también el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, habla del vaso frágil. Y hermanos, esto no es en sentido peyorativo. Vaso frágil nos da la idea del señorío y liderazgo del hombre. Pero vaso frágil también nos da la idea de que ese señorío y ese liderazgo tiene que ser ejercido con muchísimo cuidado y con mucho amor. Y vamos a ver cómo, más adelante, cómo el varón tiene que ejercer este deber que le toca a él. Seguimos con el deber de la mujer. Por eso ustedes habrán notado allí en el boletín, no dice los deberes de la mujer, los deberes de las mujeres, perdón. Dice el deber de la mujer. Y el deber de la mujer, entonces, en este orden que Dios ha establecido, es la sumisión. La sumisión, por eso seguimos con el tema de la sumisión. Y esta sumisión ya estuvo en la creación. Es un principio teológico, no es un principio cultural. Ahora, con la caída se volvió más difícil este tema de la sumisión. La sumisión siempre estuvo. La mujer fue creada de la costilla del varón, nos dice en Génesis, de manera que la mujer, el hombre fue creado primero para ejercer liderazgo, pero cuando ocurre el pecado, allí nosotros encontramos las raíces del machismo y el feminismo. Vean ustedes Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis 3, 16. Génesis capítulo, aquí Adán y Eva, nuestros primeros padres, ya pecaron, y a la mujer le dijo Dios, ¿verdad? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus pelleces, con dolor darás a luz los hijos. Imagínense ustedes, si Eva ni Adán no hubiesen pecado, las mujeres iban a traer hijos sin ningún dolor. No iban a tener que pasar por los dolores del parto, por ese proceso tan difícil y tan complicado. Y luego, la siguiente arreglón seguido nos dice: tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Uno se pregunta, ¿pero qué significa esto de que tu deseo será para tu marido? Vean lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Caín nos dice allí el texto bíblico que cambió de semblante porque comenzó a sentir envidia de su hermano, cuya ofrenda era más grata delante de Jehová, y él se rayó por eso. Entonces le dice Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y él se enseñoreará de ti. ¿Notaron ahí la construcción gramatical? Es la misma. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el pecado iba a buscar dominar, pero él iba a dominar el pecado. Él iba a poder con el pecado. Aquí se da el principio del libre albedrío que muchos promueven. Por cierto, tengo serias objeciones con eso, pero vayamos otra vez a nuestro texto de Génesis capítulo 3, versículo 16. Tu deseo será para tu marido, en otras palabras. El deseo que vos quieras, mujer, vas a querer imponérselo a tu marido. Y él se enseñoreará de ti, pero él te va a dominar. Lo siento, va a operar así. Antes de la creación, el marido, sin ningún inconveniente, podía manifestar autoridad, podía tratar con una autoridad bíblica, y la mujer con una sumisión bíblica, y vivir en perfecta armonía. A partir de la caída, ahora el marido va a querer ejercer dominio, un dominio fuerte, va a querer mandar, va a querer ejercer poder sobre la esposa. ¿Y la esposa qué va a hacer? Ya te gustaría, ¿verdad? Ni lo pienses, muñeco. Va a haber conflicto, va a haber una lucha. Imagínense ustedes, los dos egos tremendamente grandes. El rey del universo por un lado y la reina del universo por el otro, y chocan estas voluntades. No, pero yo no voy a hacer lo que me estás diciendo. No, pero tenés que hacer, yo soy tu marido, vos tenés que obedecer. Eso es también autoritarismo, eso ya es tiranía. ¿Y la mujer qué le dice? Ni lo pienses. Y ahí comienza
grandes reyes. Y esto se dio después de la caída. Porque ambas formas de actuar no son principios bíblicos, hermanos. El hecho de que el hombre tenga autoridad no es para ejercer dominio o poder. Vamos a ver ahora cómo es ese deber que Dios le ha dado al hombre. Nosotros sabemos que el hombre y la mujer son bien diferentes, tanto en su psicología como en su fisiología son completamente distintos. Con eso no tenemos ningún inconveniente. Por eso ambos se complementan. Es necesario que la mujer supla las deficiencias del esposo y el esposo a su vez supla las deficiencias de su esposa. Ahora, en la enseñanza bíblica Dios le dio al hombre una cierta autoridad y la esposa solamente va a encontrarse a sí misma cumpliendo con el propósito de Dios cuando se someta voluntariamente. Y el esposo solamente va a encontrarse a sí mismo cuando ejerza una autoridad o ejerza liderazgo. Esposos, nosotros somos líderes en nuestros hogares. Por más de que seamos niños, una vez ya lo dije, introvertidos y hasta a veces un poquito sonsos o imputables, somos los líderes espirituales en nuestros hogares. Líderes espirituales. En el versículo 24 nos dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí está el deber de la esposa. Pero ahora se viene el deber del varón. Vamos a ver cómo opera el deber del varón. Ya hemos visto que la sumisión no tiene que ser entendida como una obediencia incondicional o como que yo tengo que hacer todo lo que mi esposo me pide. No. La sumisión se refiere al reconocimiento humilde del ordenamiento divino para el matrimonio. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres dicen: ¿por qué a nosotros se nos tuvo que dar esta carga de someternos a nuestros maridos? Nosotros también queremos ser lideresas, pero se olvidan el mandato, la carga que llevamos nosotros. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Entregó su vida por su iglesia. Los varones, ustedes, queridas esposas y queridas hermanas, han sido llamados a rendir su misión. Nosotros hemos sido llamados a rendir nuestra vida completa, a entregarla por ustedes. Es un estándar un poco más elevado, es una carga más elevada, pero es el precio que hay que pagar por el liderazgo. Pero noten qué clase de liderazgo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sumisión y amor, hermanos. El deber de la esposa, sumisión. Claro, también tiene que amar a su esposo, y la sumisión es una forma de demostrarle amor. Pero el marido es llamado a amar a su esposa, y ambos son dos aspectos de una misma cosa. Porque la sumisión que exige, someterse, exige renunciar al ego, renunciar a mí mismo para el beneficio de la otra persona. ¿Sí o no? Eso es sumisión. ¿Qué es el amor? Renunciar a mí mismo por el beneficio de la otra persona. Ambos tenemos el mismo llamado: renunciar a nosotros mismos por amor. Esto se tiene que dar en el marco del amor. Ahí en el versículo 25 los maridos tienen que amar a sus mujeres. El gran problema es que el mundo no conoce lo que es el amor. Ese es nuestro gran inconveniente. Y muchas veces en la misma comunidad de la fe no sabemos ni entendemos lo que es el amor. Entonces pensamos que amor es ese impulso primitivo, somos arrastrados por nuestras emociones, un flechazo, ¿verdad? Amor a primera vista. ¿Existe el amor a primera vista? ¿Cómo amor a primera vista? ¿Verdad? Entonces uno tuvo un flechazo y se enamoró luego, y contraen matrimonio y se casan y piensan que van a ser felices por siempre y van a comer perdices, ¿verdad? Porque nadie se casa, hermanos, para divorciarse, nadie se casa para tener un fracaso dentro de esa relación. O sí, ¿alguien se casó con el propósito de abandonar a su esposa en poco tiempo? No, las esposas tampoco. Todos se casaron con una esperanza de que eso iba a durar para toda la vida.
de que íbamos a ser felices por siempre, como aquellos cuentos para niños, ¿verdad? Fueron felices por siempre. Le encontró el príncipe azul a su princesa rosada y juntos vivieron felices por siempre. Eso no existe. Por lo menos en nuestras relaciones humanas no existe tal cosa como felices por siempre. El problema es que la gente no considera en profundidad estos asuntos, el asunto del amor, y por eso se decepciona. Actúan basados en un impulso, en un sentimiento, y cuando desaparece ese sentimiento ya no le amo. Y de repente aparece una jovencita, una secretaria, alguien un poco más joven, obviamente, para el varón, se enamoró de vuelta, ¿verdad? La llama de la pasión, eso que antes sentía, ahora volvió a sentir por otra persona. Y a eso lo llaman amor. Pero hermanos amados, la gente del mundo no tiene ni idea de lo que es el amor. Porque el amor no se trata de lo que decimos. Está muy bien decir palabras dulces y cariñosas a nuestras esposas. Y les insto y les animo a los esposos que lo hagan. Hablen bien a sus esposas, ¿verdad? De vez en cuando también díganle, haláguenle, ¿verdad? Díganle palabras bonitas. Cómprenle chocolates y flores, ¿verdad? Suena muy cursi eso. Pero eso no es el amor, hermanos. Eso es un complemento, ¿sí? Pero eso no es amor. ¿Cómo se demuestra el amor? El amor se demuestra cuando nosotros, a pesar del carácter de nuestras esposas muchas veces, a pesar de los conflictos, las enfermedades y a pesar de la vejez, permanecemos allí, firmes a su lado. Eso es el amor. Eso es el verdadero amor. Y el mundo no tiene ni idea de esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo quiso darnos una definición de amor en Juan capítulo 14, versículo 21, Él dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿cuál es el verdadero amor? Cuando nosotros vivimos conforme a los principios bíblicos y con esos principios bíblicos abrazamos a nuestras esposas y les demostramos que verdaderamente la amamos. Eso es amor, no es un sentimiento pasajero, no es algo tan frágil como decirle palabras bonitas, ¿verdad? Y yo soy capaz de bajarte la luna, y yo te amo y soy capaz de entregar mi vida por ti. Eso le dijo Pedro a Jesús. Y sin embargo, a la vuelta de la esquina lo negó 3 veces. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que reafirmar ese amor. 3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? De la misma manera en que lo traicionó. Así también nosotros, hermanos. El verdadero amor no se trata de palabras, se trata de hechos. Se trata de hechos. Y el marido es llamado a demostrar con hechos el amor que le tiene a su esposa. Dice el versículo 25: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Muy deficiente, con muchas fallas, muchos problemas. Hay muchísimo pecado. Es una iglesia con manchas, con problemas, ¿verdad? Pero aún así Cristo la ama. Nuestras esposas también tienen conflictos, tienen defectos de carácter, tienen deficiencias, y obviamente nosotros también, pero no por eso las dejamos de amar. Versículo 26 dice que tenemos que amar a nuestras esposas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El cuidado, la necesidad del cuidado de nuestras esposas. Hermanos amados, lo que Pablo está enfatizando aquí no es una autoridad, la autoridad de diccionario que nosotros conocemos, sino es el amor por la esposa. Noten ustedes que en ningún momento le dice al varón: esposos, sed autoritarios o ejerzan autoridad sobre sus esposas. ¿Qué le piden al varón? Amen a sus esposas, amen a sus esposas, de manera que esta autoridad que nosotros ejercemos no debe ser entendida como un sinónimo de poder, de dominio, de opresión, de que yo le ordeno luego a mi esposa y vos vas a hacer esto y yo quiero que hagas porque esa es mi decisión y punto. No. La autoridad que tiene el varón es en sentido de responsabilidad amorosa, se basa en el amor. No se trata en emitir órdenes, se trata de amarlas, no se trata se basa en el amor. Cuando nosotros vemos la autoridad que demostró nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo Él demostró realmente su autoridad? Lavando los pies de sus discípulos.
Él dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el último, tiene que ser pequeño. De la misma manera, el varón que tiene un liderazgo tiene que demostrarlo con el servicio. Entonces, cuando hablamos de amor, siempre tiene que ser nuestro referente y nuestro ejemplo Jesucristo. Él actuó con iniciativa, actuó con liderazgo, pero por sobre todo actuó con servicio y con amor. Los esposos estamos llamados a servir de esa manera a nuestras esposas. Versículos 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Notemos que el apóstol Pablo lo dice, de la misma manera que los esposos aman a sus cuerpos, tienen que amar a sus esposas. No es eso lo que dice el texto bíblico. Dice de la misma manera que, del mismo modo que cuidan sus cuerpos, que aman sus cuerpos, tienen que amar a sus esposas, porque sus esposas son sus mismos cuerpos. Aquí lo que está diciendo la interpretación correcta es que tienen que amar y cuidar a sus esposas porque son sus mismos cuerpos. Queridos esposos, vos sos cabeza y tenés un cuerpo, y ese cuerpo es tu esposa. ¿Cómo tenés que tratar a este cuerpo? Nos dice allí, no en forma aislada, no tomando decisiones aisladas, no actuando como si fuésemos solteros, ¿verdad? Como que yo ya tomé la decisión, yo me quiero ir hacia acá, no me importa, yo voy a cumplir mis sueños y mis metas, que ella se vea, ella si me quiere seguir, me sigue. No es así, es con amor, es con una actitud de renunciamiento, de entrega. Y si tenemos que sacrificar nuestros sueños como varones por los de nuestra esposa, no crean que eso es señal de sumisión, eso es señal de autoridad, porque la autoridad es la fuerza o el poder puesta gentilmente al servicio del amor. Es el amor el que debe imperar en el varón. Ahora, ¿cómo tiene que tratar el hombre a su mujer entonces? Como a su propio cuerpo, porque es su propio cuerpo. Entonces, no tiene que abusar de ella. Nosotros no abusamos de nuestro cuerpo. Cuando jugamos futbolacho, le decimos a los muchachos, y nos cansamos, ¿qué pasa? Nos vamos a descansar. Ya es suficiente. No nos rompemos aquí en el gimnasio, en alguna parte. Si hay alguien que sabe al gimnasio, ¿verdad? Pero respetamos bastante nuestro cuerpo al punto de que no abusamos de nuestro cuerpo. Del mismo modo no podemos abusar de nuestras esposas. No le puedes decir a tu esposa, prepara comida para 10 personas porque se van mis amigos a comer, a almorzar. Limpia la casa, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Por cierto, hermanos, no tenemos que confundir sumisión y autoridad con los estereotipos culturales del trabajo del varón y la mujer. Voy a explicarme mejor. No podemos confundir sumisión con el hecho de que la mujer tiene que hacer todas las labores de la casa, labores domésticas. Eso ocurre en Occidente, en nuestro medio, eso es algo cultural que se encuentra. En una parte de la Biblia nos dice que las mujeres son las encargadas de servir, o de servir la comida, o de planchar, o de lavar la ropa. Claro, normalmente esto se ha instaurado culturalmente porque eran las mujeres las que quedaban en el hogar mientras los maridos salían a trabajar para traer la provisión. Entonces la mujer se quedaba a cuidar de los niños y en consecuencia cumplía con las labores domésticas. Hoy en día la mujer también está saliendo a trabajar y a proveer para su hogar. Entonces no le podés exigir a la mujer lo mismo que se le exige a alguien que se queda en su casa, a cumplir con las labores domésticas. Allí nosotros, queridos esposos, los machos alfa, tenemos que también entrar y ayudar a nuestras esposas. Tenemos que también lavar la ropa, podemos también planchar, podemos también servir los alimentos, cocinar. Por cierto, me encanta cocinar, pero tenemos también iguales obligaciones porque somos ciertamente iguales. Entonces, no confundamos sumisión y autoridad con los estereotipos culturales. No abusemos de nuestras esposas. No abusemos de nuestras esposas, porque una de las cosas que más cansa a las mujeres es justamente los reclamos en el hogar. Que vos llegás y del trabajo, y ella también llegó del trabajo y estaba sucia la casa y te rayás vos. Y ahí la esposa, ¿y por qué no haces vos si tanto te molesta? Y ya comienzan los conflictos. No hay que tener tacto, no abusar de ellos. Otra forma que se demuestra también el amor es cuidándolas. Nosotros cuidamos bastante nuestro cuerpo, ¿verdad?
nos cuidamos muchísimo, porque si no cuidamos este cuerpo, vamos a pagar las consecuencias. No nos alimentamos con comida chatarra, no tomamos mucha Coca-Cola, cuidamos nuestra dieta. De la misma manera también tenemos que cuidar a nuestras esposas, cuidamos este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Luego nos dice también que tenemos que sustentarla como nuestro propio cuerpo, proveerle no solamente de recursos económicos, sino que proveerles emocionalmente. Las mujeres tienen sus periodos de crisis, especialmente cuando viene Andrés. Las mujeres tienen sus periodos de crisis y el varón tiene que soportar y aguantar y estar allí, ser empático. Debe cuidar a su esposa como su propio cuerpo. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Verdad? Peinados, perfumes, ropa linda. ¿Y nuestras esposas? Hay que pagar la peluquería, muchachos. Hay que pagar donde las mujeres se tienen que hacer las uñas. Hay que comprarle cosméticos, cremas anti-age, ¿verdad? ¿Así se dice, profe? ¿Sí? Antiarrugas. Hay que hacer eso. Si tanto cuidamos nuestro cuerpo, nosotros mismos, recordemos, tu cuerpo es tu esposa. Bueno, pues tienes que hacerlo con tu esposa. También debemos protegerlas. ¿Cómo protegemos nuestro cuerpo? Nosotros cuidamos bastante nuestro cuerpo porque sabemos que tenemos puntos vulnerables. Algunos somos muy perennes, especialmente cuando hay cambio de clima, ya nos comienza a chorrar la nariz y ya nos agarra nuestros cuadros alérgicos. ¿Cómo nos cuidamos? Nos abrigamos bien, tomamos ya nuestras pastillitas, ¿verdad?, antialérgicas, cuidamos nuestro cuerpo, porque reconocemos que somos débiles en algunas áreas. Estamos reconociendo puntos débiles en nuestras esposas que son nuestro cuerpo. Estamos notando que ellas tienen a veces ciertas crisis de carácter, ciertos problemas, a veces se ponen nerviosas por alguna cuestión que no les gusta. Estamos reconociendo que son sus puntos débiles. No solamente nos hacemos los panchos, ¿verdad?, que ellas se ven. Estamos cuidando realmente de nuestro cuerpo que son nuestras esposas, prestando atención a lo que está pasando por su mente. Este es deber de los esposos. Es nuestro deber cuidar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos, reconocer sus debilidades, identificar qué es lo que les molesta, qué es lo que les irrita, qué es lo que les pone nerviosas, pero también identificar qué es lo que les agrada, qué es lo que les gusta. Porque las mujeres hablan con indirectas muchas veces, ¿sí o no? O sea, ¿cómo me gustaría tomar helado? Esa es una orden, hermano. O sea, en nuestro cerebro nosotros lo pensamos en forma muy lineal, muy directa. Las mujeres tienen una forma de pensar muchísimo más compleja que nosotros los varones. Entonces, cuando te dice algo y a veces hablan de no tuviste iniciativa, no tuviste iniciativa, ¿ocurre o no? Pasa en el matrimonio. Bueno, allí es que tenemos que estar atentos a nuestro cuerpo. Nosotros con nuestro cuerpo inmediatamente nos percatamos si algo está mal. Inmediatamente. Si nos duele la rodilla, sentimos algo en el cuerpo, nos damos cuenta. Del mismo modo tenemos que darnos cuenta con nuestras esposas. Versículo 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, el deber del varón: ejercer autoridad, ejercer un liderazgo amoroso. El deber de la esposa, ¿cuál es? El de someterse voluntaria y humildemente. Uno no es tiranía, lo otro tampoco es una sumisión al punto de obedecer ciega o incondicionalmente. Y en el versículo 31 hay un mandato para los dos, pero sobre todo se le exige al varón, porque es el varón el que es el líder y el que tiene que impedir que esto ocurra, o el que tiene que, propiciar y promover que esto ocurra. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Cuando ellos han contraído matrimonio son una sola carne. De esto ya también hablamos en un sermón anterior. Dejar a padre y madre no solamente es irnos a vivir bien lejos, es no seguir siendo obedientes a ellos. Claro, podemos recibir consejos y no solamente es recomendable, sino es deseable recibir consejos de ellos, porque son personas mucho más sabias que han pasado por experiencias que nosotros nunca experimentamos. Entonces, claro que tenemos que escuchar a nuestros padres.
Pero otra cosa es ser desobediente. A partir de ahora, el marido y la mujer son una sola carne, han formado una nueva familia, tienen el mismo estatus que sus padres. Entonces no puede permitirse que los suegros sigan controlando o gobernando en esa nueva relación, en esa familia. Eso es dejar padre y madre, porque los padres quieren seguir haciendo eso. Ustedes tienen que hacer esto, que ustedes tienen que viajar allá, que ustedes tienen que acompañarnos. No, si tu esposo o tu esposo no está de acuerdo, lo siento. Sí, muy lindo todo, le amamos a tu mamá, es el día de la madre, pero yo también soy madre, quiero pasar en mi casa. Y se impone la mujer. Y es difícil, porque estamos tan acostumbrados a obedecer órdenes de nuestros padres, porque venimos de aquí después de muchos años y cuesta cortar eso, cuesta. Pero aquí claramente el mandato bíblico es que esta es una responsabilidad del varón, dejar padre y madre. Versículo 32 y finalmente el 33, y con esto cerramos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué es un misterio? Bueno, un misterio es aquello que la mente humana no puede percibir o comprender por sí mismo, que solamente le puede ser revelado por el Espíritu Santo. El matrimonio, queridos santos amados de Dios, es un misterio porque solamente la podemos entender de acuerdo con la doctrina, con la comprensión y el entendimiento que tengamos de la doctrina de Jesucristo y la doctrina de la iglesia. Si nosotros no entendemos eso, va a ser algo completamente vedado o imposible para nosotros entender lo que es el matrimonio. Por eso la gente del mundo no tiene un concepto apropiado, un concepto correcto del matrimonio, porque no conocen ni a Jesucristo, ni mucho menos a su iglesia. Por eso la gente del mundo nunca va a entender qué es un matrimonio, pero nosotros sí. Nosotros sabemos quién es Jesucristo, sabemos cuál fue el liderazgo de Jesucristo, cómo Él lo ejerció, y conocemos también cómo debe actuar la iglesia. En la medida en que comprendamos eso, vamos a ir entendiendo más cómo tiene que ser el matrimonio que Dios ha instituido. En resumen, el deber de la esposa, sumisión humilde y voluntaria. El deber del esposo, ejercicio del liderazgo amoroso, responsable. Y yo creo que a partir de aquí ninguna esposa va a tener inconvenientes de someterse, porque ciertamente la sumisión no es como ya hemos dicho, una obediencia, ni el marido puede ejercer una autoridad como un mandamás, sino ambos son una misma cara, ambos son dos caras de la misma moneda. Sumisión y amor significa renuncia y entrega, el uno para el otro. En otras palabras, yo cedo y renuncio a mi esposa por amor a ella. Ella cede y renuncia a sus propios deseos por amor. Y aquí se cerró. Ese es el concepto de un matrimonio cristiano. Así como Cristo amó a su iglesia, los hombres tienen que amar, y así como la iglesia tiene que rendirle sumisión al esposo que es Cristo, nosotros también estamos obligados a hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de poder reflexionar acerca de tu palabra libremente. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos comprender y entender de qué se trata esta relación tan extraordinaria, esta institución tan preciosa que tú has regalado a los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser como esposos, aquel líder abnegado, entregado, que ama con un amor sacrificial. Y, Señor, a las esposas, ayúdalas también a que puedan ser mujeres que humilde, voluntaria y gozosamente se sometan a sus maridos, rindan su voluntad a sus maridos, y que ambos a su vez puedan entregarte y rendirte su voluntad a su vez a ti, que eres nuestro Señor, nuestro Rey, y el único quien merece toda la gloria. Señor, queremos ser matrimonios dignos, de manera que nuestra relación pueda reflejar aquella relación de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, y que el mundo pueda conocerte a través de nuestra vida en común. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.